Afuera estaba soleado, los rayos del sol se abrían paso a través del denso follaje de los árboles. Una joven volvía a casa desde otra ciudad donde había estado estudiando durante 3 años. Escuchaba música a todo volumen en su coche, que su padre le había regalado por su cumpleaños número 18. Jane nació en una familia muy respetable. Su padre se dedicaba a los negocios y su madre había sido violinista de la filarmónica toda su vida. Los padres se preguntaban a menudo por qué su hija no se parecía en nada a ellos. Casi no tenía intereses en la vida. Lo único que quería era divertirse y no pensaba en nada. Sin embargo, esto era lo que hacía. Jane ha sido una niña mimada desde la infancia, es la única de la familia. Sus padres le daban todo el amor y los cuidados solo a ella. Ella lo aprovechó y siempre supo que podía contar con la ayuda de sus padres. Estudió en la universidad donde le enviaron sus padres, aunque no lo deseaba en absoluto. Jane iba a vivir en la ciudad donde tenía muchos amigos y diversión, pero su padre decidió lo contrario. Comprendió perfectamente que aquí su hija solo caminaría y allí tendría que independizarse. Pero se equivocaba. La chica seguía sacándoles dinero y se divertía sola en otra ciudad. Los padres no le veían, pero lo sabían. Jane conducía despacio, intentando ver lo que ocurría a su alrededor. Estaba muy contenta con el verano, estaba deseando encontrarse con sus amigos. La enorme casa de campo de las afueras de la ciudad donde Jane había pasado su infancia ya era visible. Sonrió ampliamente y acercó el paso. Su madre se reunió con ella en el patio, la señora Rosie Groan, una mujer muy sofisticada y culta. «Hija, por fin has llegado. ¿Cómo te he echado de menos?». La mujer abrazó a su hija. «Vaya señora, qué circo. Hace solo unos meses que no nos vemos y hablas como si yo no hubiera estado aquí desde hace 1 año o más», dijo Jane. «Nunca me echaron de menos. Sabían a dónde enviarme para que nunca tuviera tiempo, ¿eh?». Jane respondió. La señora se quedó de pie en la calle, con cara pensativa, y no le gustó nada el tono en el que le hablaba a su hija. Aún no se ha acostumbrado a que su hija sea tan insolente y no les ponga ninguna pega. Jane entró a la casa y dejó en alto el pesado maletín del traje. Miró hacia las escaleras mientras su padre descendía. «Hola, hija». «Hola», ella respondió secamente y sin emoción. «Me alegra mucho de que hayas venido. Esto es bueno. ¿Ya puedo ir a mi casa? ¿Me han visto ya todos?» «Hija, ¿podrías no ser tan grosera al menos?». «¿Y ahora qué? ¿Algún momento especial? Pero si hace mucho que no nos vemos», dijo el padre. «Eso es, papá, terminó el circo, estoy cansada». «Vale, cariño, vete a descansar. Pero en 1 hora más tarde te espero en la mesa para comer». «De acuerdo», dijo Jane subiendo las escaleras. Jane fue a la habitación. Aquí no ha cambiado nada, todo estaba en su sitio. Se sentó en el sofá y pensó. «Quizás mamá tenga razón, que ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vine aquí. Tal vez este tiempo se la pasó volando como un día y sus padres le echaron mucho de menos esperando un encuentro con ella». Cada vez la visitaban más pensamientos que la convertían en una niña que no era en absoluto lo que había criado con amor y cariño. La niña se sintió muy triste y al mismo tiempo avergonzada por no haberse convertido en la hija con la que tanto soñaban sus padres. Recordó su infancia, como su padre la llevaba siempre a pescar. Entonces no tenía tanto dinero como ahora. Sin embargo, entonces ella la quería sinceramente. Ahora no puede decir que lo único que quiere de él es su dinero, y su madre también era completamente diferente. Solía pasar mucho tiempo con Jane, pero en cuanto la chica se independizó, su madre se sumergió por completo en su carrera y casi no se acordó de su hija. Por supuesto, le dedicaba tiempo, pero era una niña pequeña, necesitaba mucho más. Jane tenía una niñera, la señorita Mia Ho, una mujer mayor que había fallecido recientemente. Fue un momento muy difícil para Jane porque fue ella quien se convirtió en su segunda madre. Pasó 1 hora después de estas reflexiones y oyó que su madre la llamaba para cenar. La chica se cambió rápidamente y bajó las escaleras. A mitad de camino se dio cuenta de que en la mesa estaban sentadas unas personas desconocidas. Jane se sorprendió mucho de que sus padres invitaran a alguien a visitarla. Después de todo, antes parecía que no eran capaces de manejar reuniones y conversaciones divertidas, y ahora estaban sentados hablando con aquella gente y riendo alegremente. «Jane, este es mi amigo y compañero, Jonathan.
Muy simpático, ¿eh? Miró detenidamente al hombre. Jane y yo estamos muy contentos. El hombre besó la mano de Jane. Ella se sintió un poco avergonzada y empezó a esperar más cuando su padre presentaba a otra persona con un hombre guapo que estaba sentado enfrente. Jane, este es Ray Harris. Ray también es mi compañero de trabajo. Ray tendió la mano a Jane. Ella le miró atentamente. Era algo misterioso. Tenía los ojos negros como la noche, pero al mismo tiempo el pelo rubio, una combinación muy hermosa. Jane se dio cuenta enseguida y durante toda la velada se sentó a mirarle. Le interesaba escucharle y su padre se dio cuenta enseguida. Al final de la velada, cuando los invitados ya se habían marchado, el padre siguió sentado en la mesa y Jane se sentó junto a él. Hija, ¿por qué estabas mirando así a Ray toda la noche? ¿Lo has visto antes? No nos hemos visto en ningún sitio. Es solo que tiene un aspecto tan memorable que constantemente quería mirarle. Claro, por si te interesa, Ray no está casado. El padre sonrió. Pero papá, ¿por qué deberías saberlo? Pero no le hagas caso, es demasiado viejo para ti. Solo bromeo. El padre puso cara seria, luego se dispersaron a sus habitaciones. Jane se durmió rápidamente. Después de todo, estaba cansada por el camino recorrido. Durmió muy bien. Probablemente el hecho de que por fin estuviera en casa y no tuviera que madrugar para ir a clases tuvo algún efecto. El sol estaba saliendo de la ciudad y fuera de la ventana. Los pájaros empezaron a piar. Había un ambiente maravilloso alrededor. La muchacha se despertó muy temprano. No se lo esperaba. Siempre dormía hasta las horas de cenar y ahora ni siquiera marcaban las 6 de la mañana en el reloj. Salió al exterior y respiró el aire puro. El polvo brillaba en las hojas de los árboles que crecían en su jardín. Buenos días. De pronto se oyó la voz de alguien que venía detrás. Papá, ¿por qué no duermes? Siempre me levanto muy temprano. Me gusta mucho ver cómo se despierta nuestra ciudad. Pero papá, tienes una valla muy alta. ¿Qué puedes ver desde aquí? Y tú salías al menos una vez al balcón de tu habitación a esas horas y lo veías todo. Incluso llegué a interesarme. Iré a ver. Espera, quedémonos aquí. Respira este aire limpio. ¿Hueles la lluvia? Sabes, hija, cuando eras muy pequeña siempre salía afuera contigo. Por la mañana, eras muy pequeña, pero te despertabas antes que nadie. Te cargaba, te envolvía en una manta y me iba al cenador para que no perturbaras el sueño de tu madre. Ella estaba muy cansada. ¿Cuántas veces te levanté a mitad de la noche? ¿Por qué lloraba tan a menudo? No tienes ni idea, se rió su padre. Papá, ¿puedes ser normal cuando no me insultas por dinero? ¿Y cómo no insultarte cuando no me llamas, sino para gastar? ¿Ah? ¿Cómo me amas? Pero me casaré y gastaré el dinero de mi marido. La chica se rió. Oh, date prisa, no me importa por mucho tiempo. Es hora de tener nietos. Aún no estoy preparada para tener hijos, pero para no molestar tus ojos, yo me casaría. Vete a dormir, soñadora. Sueña, encontrarás a alguien que se case contigo. Pero tus compañeros solo tienen fiestas en la cabeza, pero no hay trabajo ni dinero. Yo encontraré a alguien mayor que sea rico. Ray no se siente atraído por ti, hija. Ya no importa, papá. Jane besó a su padre y corrió a su habitación. Se metió en la cama e intentó dormir, pero no consiguió nada. Por alguna razón pensó en Ray Harris. Reproducía claramente en su cabeza su silueta, los contornos de su rostro. La muchacha comprendió perfectamente que empezaba a enamorarse de él, pero era muy extraño para ella porque esto nunca le había pasado antes. Aunque había tenido una relación, todo fue muy rápido y no dejó ninguna huella en su memoria. Solo utilizaba a los hombres y luego se olvidaba. Y así ha sido siempre. Pero este hombre que le gustaba es guapo, es rico. Se quedó un rato quieta, luego se levantó y fue a la cocina. Su mamá ya estaba preparando el desayuno porque tenía que salir de casa una hora antes de la jornada laboral, pues la filarmónica estaba al otro lado de la ciudad. Era evidente que tenía prisa. Jane, ya que estás levantada, lava bien los platos o ponlo todo en el lavavajillas. Mamá, papá gana mucho dinero. ¿No puedes contratar a una señora de limpieza? No inventes tonterías. Yo puedo encargarme de todo. No necesitamos a nadie y ahora tú también estás en casa. Mamá, pero yo no soy tu sirvienta. No digo eso, pero tienes que ayudarme. Y esto no se discute, dijo mamá y puso la taza sucia en el fregadero. Jane miró a su padre y la siguió hasta la puerta. Estaba muy ofendida por haber venido a descansar y que su madre la obligara a fregar platos sucios. La niña planeó un entrenamiento completamente distinto para ese día. Jane estaba lavando los platos y secándose las manos cuando su padre se acercó a ella. El padre sonrió al ver que su hija había lavado todos los platos. Se alegró de ello.
¿Por qué has decidido lavarlo todo por aquí? Nada, papá, quiero hablarte del coche. El padre abrió los ojos. Ya no me gusta mi coche, quizás podamos comprar otro. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué no? Es evidente que tienes mucho dinero. Hija, ¿quieres que lo hablemos después? No, papá, hablo en serio. Llevo mucho tiempo queriendo hablar de esto, solo estoy mirando. Tú tienes un nuevo y yo conduzco uno viejo. Hija, tu coche es de fábrica y no tiene ni 5 años. ¡Pero quiero otro! Hablemos de esto más tarde. Ahora tengo que reunirme con Ray, que nos estaba visitando. Si firmamos un contrato con él, quizás entonces quiera hablar contigo de esto. Y ahora no tengo tiempo. El padre no dijo nada más. También puso la taza en el fregadero y se marchó. Jane se dio cuenta de que era su oportunidad para volver a ver a Ray. Hizo rápidamente las maletas y se dirigió al trabajo de su padre. La chica decidió seguir a aquel hombre que tanto le gustaba. No le importó que fuera 15 años mayor que ella o incluso más. Al llegar a la oficina, se paró frente a la entrada y esperó a que Ray saliera. La chica no apartaba los ojos de la entrada principal con la esperanza de que estuviera a punto de aparecer. Esperó mucho tiempo y por fin apareció. Estaba tan alegre que Jane se dio cuenta inmediatamente de que el trato había sido un éxito. Ray subió el coche y se marchó. Jane le siguió lentamente. Quería saber dónde vivía. Recorrieron toda la ciudad y entonces su coche se detuvo cerca de la tienda a la que iba el hombre. Jane salió del coche y abrió el capó. Decidió fingir una avería deliberadamente para que él se fijara en ella. La chica sacó una especie de manguera y esperó a Ray. Media hora después, salió con grandes paquetes y lo metió en el coche. Se acercó a Jane, que descargaba diligentemente bajo el capó. «Chica, ¿te pasa algo?» Jane levantó la vista y vio a Ray. Sonrió y fingió que se había roto aquí por accidente. «Ah, Ray, ¿y cómo has llegado hasta aquí?» «Sí, entré en la tienda, pero parece que ibas conduciendo detrás de mí. Pero yo conducía fuera de la ciudad». «¿Y que conducías delante de mí?» Vale, no importa. Lo que se haya estropeado aquí, no lo sé. El coche no se mueve». La chica parpadeó. «Bueno, vamos a ver». Ray miró bajo el capó del coche durante un buen rato y luego sonrió. «Me pregunto cómo pudo ocurrir semejante avería. No lo sé, el coche es muy viejo». «Yo no diría eso, es un coche bastante bueno». El hombre arregló rápidamente la avería y se dispuso a marcharse, pero Jane siguió charlando y utilizando sus dotes de ligue. El hombre no acababa de entender sus golpes. «Ray, quizás podría invitarte a cenar. Me has ayudado mucho». «Bueno, ¿y tú qué eres?» «Yo soy quien debería invitar a una chica tan guapa. Pero verás, tengo que ir a casa. Allí me esperan los obreros. Tengo que pagar las reparaciones. He comprado comida. Pensaba en cocinar algo por la noche». «¿Y si me invitas a tu casa?» ¿Por qué no? ¿Lo dices en serio? Las chicas no quieren ir a la casa de un chico en su primera cita». «Soy valiente, muy valiente». «Pues vamos entonces. Te invitaré a un delicioso pato según la receta de la abuela». Con mucho gusto, Jane siguió a Ray. Le interesaba mucho saber qué tipo de reparaciones tenía allí y en general dónde vivía. Y aquí estaban, cerca de una mansión muy bonita. Era tan grande que Jane se dio cuenta enseguida de que aquel hombre era mucho más rico que su padre. Una oportunidad así no se puede desaprovechar. Preparó la cena y sirvió sus bebidas en un bar. A Jane le gustaba mucho lo que estaba pasando. Miró detenidamente a Ray y comprendió que simplemente no se podía aceptar a un hombre así. Intentó hablar con él de temas en los que era fuerte, pero por desgracia no había muchos. Jane admiraba a ese hombre y en su cabeza ya había un recuerdo de todo lo que hay en su casa. Vio que en la cocina colgaba un cuadro muy caro y que en el vestíbulo había una estatuilla dorada. Jane era muy consciente de que todo aquello costaba mucho dinero. Jane parecía amar tanto el dinero que haría cualquier cosa por él. Al cabo de un rato, Jane decidió que era hora de irse a casa. Quería parecer muy decente para no asustarle. Vale, probablemente me vaya a casa. Pero, ¿cómo te vas? Ah, sí, he estado bebiendo, me he olvidado completamente de algo. Quédate aquí, puedo darte una habitación entera. Bueno, no sé, es algo incómodo. Te prometo que no te molestaré. El hombre sonrió. No tengo miedo, se rió Jane.
De acuerdo, me quedo. Durmió en otra habitación, pero durante mucho tiempo no pudo conciliar el sueño. Jane se había levantado y entró en la habitación de Ray sin decir nada y le besó. A partir de ese día, empezaron una relación. La chica pasaba a menudo la noche con él y no le decía nada a sus padres. Incluso se olvidó de que había pedido un coche nuevo. Ahora no estaba en absoluto a la altura. Jane es muy lista. Se paseaba por la casa durante el día buscando los libros que leía el hombre. Miraba su despacho, intentaba comprender todo lo que le gustaba y luego hablaba con él sobre estos temas. El hombre empezó a enamorarse de ella. Jane, eres tan especial. Me siento tan bien contigo. Me comprendes como nadie. Tú y yo tenemos mucho en común, Ray. ¿Sabes? Te pareces mucho a mi hija. Ella es un poco más joven que tú. Hace mucho tiempo que no la veo. ¿Tienes una hija? Jane se sorprendió. Sí, su madre y yo nos divorciamos hace mucho tiempo y vive en el extranjero. La echo mucho de menos, pero no quiere hablar conmigo. El hombre bajó los ojos. Ray, todo irá bien. Jane, ¿puedo casarme contigo? Nunca me había sentido así, dijo el hombre bromeando. En ese momento, la cabeza de Jane sintió como si hubiera un cortocircuito. Imaginó por un segundo su vida entera como esposa y le gustó mucho la idea. El padre de Jane se enteró. Estaba furioso. No entendía cómo su hija se atrevería a reunirse con su socio. Jane, ¿estás loca? Deja de ser el hazmerreír de la gente inmediatamente. Papá, no es asunto tuyo, más bien mío. No quiero hablar de esto. Te he dicho que no hables más con él. No firmó un contrato conmigo, así que también decidió apartar a su hija de la familia. ¿No firmó? No le satisfacían algunas condiciones. Raro, te lo advertí. Por supuesto, Jane no escuchó a su padre y pronto tuvieron una pelea aún más fuerte con él. Llegó un punto en el que le dijo que no apareciera en la casa hasta que se quitara ese amor de la cabeza. Jane se limitó a sonreír, hizo las maletas y se fue con Ray. Ray, aunque sorprendido, estaba encantado. Empezaron a vivir juntos. Jane aprendió a cocinar y poco a poco se convirtió en la dueña de la casa. Ray la miró y supo que no debía perderla. Está bien con ella, pero ¿qué más necesita? Le propuso matrimonio 6 meses después de conocerse. No fue una buena noticia para los padres de ella. Se enteraron después de la boda, porque Jane ni siquiera les invitó. No quería que papá montara un escándalo en la boda. Así lo decidió. Ahora será mejor así. Era una esposa legal. La vida se ha vuelto completamente diferente. Se pasaba el día tumbada en la cama o desaparecía en salones de belleza. Todo le convenía. La chica siempre quiso vivir así. Ray no ahorraba en ello en absoluto. Cumplía cualquier capricho. Vivían bien, pero Ray empezó a hostigarla con preguntas sobre los niños, ante las cuales Jane no entendía qué hacer con su marido. ¿Y cuándo tendremos hijos? Quizás ahora no. En cierto modo, aún no estoy preparada para ello. No quiero sentarme en casa todo el tiempo limpiando mocos. Jane, no soy joven y debes comprender que necesito un heredero. Lo entiendo, pero aún no estoy preparada. Necesito más tiempo. Estoy dispuesto a esperar, pero recuerda que me lo prometiste. Claro que lo recuerdo todo. Han pasado 2 años desde su boda. Nunca hablaba con sus padres. Mamá muchas veces quiso mejorar la relación con su hija, pero Jane no siguió adelante creyendo que estaba al mismo tiempo con su padre. El propio padre no quería aguantarla. Jane vivía para su propio placer. Conducía un nuevo coche, compraba las cosas más caras de moda, iba a un club donde desaparecía hasta la mañana y no pensaba en nada. Incluso olvidó que su marido le había dicho que uno de esos días se iría por negocios a otra ciudad. Por la mañana temprano la besó dormida y se marchó. Se despertó junto antes de cenar, se lavó la cara y recordó que su marido se había marchado, lo que solo significaba una cosa: que ese día podía invitar a todos sus amigos a casa y celebrar una gran fiesta. Estaba esperando la noche para invitar a todos a la casa, cuando de repente recibió una llamada del hospital y le informaron que su marido estaba con ellos. Hubo una colisión. Sufrió mucho. La chica escuchó atentamente lo que le decían y corrió hacia allí. Ray estaba conectado a las máquinas. Jane le miró y no reconoció a su marido. No habían lágrimas ni emociones en su rostro. Permaneció de pie como si no hubiera pasado nada. Señorita Harris, no se sabe cuánto tiempo permanecerá en ese estado y ni siquiera puedo prometerle que vaya a salir de él. El médico le dio una palmada en el hombro. Jane salía afuera. Aún no se había dado cuenta de lo que había pasado. Caminó lentamente hacia el coche y entonces llamó a su amiga, preguntándole por la próxima fiesta. Jane se animó,
Por supuesto, todo se animó. La fiesta duró hasta la mañana y luego la chica durmió hasta la noche y ni siquiera se acordó de su marido. No le importaba que estuviera allí, solo pensó que si él seguía sin salir, entonces ella sería la novia más envidiable con esa cantidad de dinero. En su mente, ya estaba distribuyendo el dinero de la herencia. Sin embargo, no estaba claro cuánto lucharía Ray, y de repente todo salió como Jane había planeado. Lo único que quedaba ahora era disfrutar de la vida mientras su marido estaba fuera de casa. Incluso despidió al jardinero, un anciano que trabajaba aquí durante hacía mucho tiempo. Al fin y al cabo, un día se atrevió a hacerle un comentario. Le dijo: «Señorita Harris, usted iba a ver a su marido, le hablaba, su voz nativa le curaba, y de repente salía de un profundo sueño. No me digas estupideces. Seguramente te importa un bledo, pero él te quiere». Esto la enfadó mucho y decidió que él no estaría más aquí. No se arrepintió ni una sola vez de haberle despedido. El tiempo pasó muy deprisa. Jane caminaba y muy raramente iba a ver a su marido, que no mejoraba. Ella ya sabía perfectamente que todo sería como había soñado, y entonces una noche la llamaron y le ofrecieron ir por la mañana al hospital. Jane tuvo miedo de oír que había salido de coma. Tenía miedo de darse cuenta, pero no quería que volviera de nuevo a ella. Hacía tiempo que había tenido otro hombre, joven, activo y muy parecido a ella. Conducía temprano por la mañana. El sol empezaba a salir. Jane entró a la consulta del médico. «Hola, tenemos una pregunta muy seria para ti. Ve a ver a tu marido. Vamos a su habitación». Jane se apresuró a buscar al médico. «No ha mejorado. Tenemos que apagarlo», dijo el médico, bajando los hombros. «Estoy de acuerdo. No pasará nada, desconecte el aparato», dijo sonriendo la joven esposa. Pero entonces se oyó una voz. «No, no puedes hacer eso». Una joven estaba de pie en la entrada de la sala. «¿Y quién eres tú exactamente y qué mandas aquí?», preguntó Jane. «Me llamo Ellie y soy su hija». «¿Cómo? ¿Una hija? ¿De dónde vienes?». «Hace poco me informaron de que mi padre estaba en el hospital en estado grave, así que vine. No dejaré que lo hagas ni lo sueñes», dijo la hija. Jane salió corriendo de la habitación muy enfadada. No estaba muy contenta de que hubiera aparecido aquella hija a la que nunca había visto. Condujo hasta su casa, maldiciéndose a sí misma durante todo el camino. Jane estaba segura de que Ray no se despertaría. Pero una semana después, informaron de que había salido de su estado. Ella no podía creerlo. La chica comprendió perfectamente que su hija se lo contaría todo. Esto significaba que el divorcio era inevitable. Fue a verle y quiso explicárselo, pero Ray ya lo sabía todo. Apretó con fuerza la mano de su hija y se alegró de que estuviera allí. No necesitaba nada más para ser feliz. «Jane, lo sé todo. Reúne tus cosas. Ya he presentado los papeles del divorcio. Divorciémonos pacífica y tranquilamente». «¿Cómo pudiste creerle?», Jane gritó, demostrando que todo no era cierto. Pero nadie le creyó. Esta mañana se detuvo en casa de sus padres sin tener a dónde ir. Por mucho que no quisiera entenderlo, sus padres tenían razón cuando decían que se casaba en vano. Ahora no tiene nada, ni educación porque abandonó la universidad, no tiene familia porque ella misma la destruyó y una relación muy mala con sus padres también gracias a ella. Se quedó parada en el patio durante mucho tiempo y no sabía cómo entrar a la casa. Era muy vergonzoso aparecer en la casa de sus padres porque ni siquiera les invitó a la boda y ellos ya lo sabían todo. No hay otro sitio a donde ir. Tomando una profunda bocanada de aire, llamó al timbre de la puerta que abrió papá. La miró atentamente. «Papá, lo siento». «Vamos, hija». «Papá, tienes razón. Tenías razón en todo». Lloró y abrazó a su padre. «No llores, hijita mía. Hagas lo que hagas, seguirás siendo nuestra hija. ¿Lo entiendes? Te queremos y nunca te ofenderemos». «Estoy muy avergonzada. Qué tonta he sido». Los padres de Jane la perdonaron. Por fin se dio cuenta de que solo sus padres la quieren de verdad. Los demás no la necesitan. Los amigos desaparecen cuando no hay lugar donde se pueda caminar durante mucho tiempo. El exmarido ya no quiere verla. Ahora pasa el tiempo con su hija y disfruta de la vida. Le espera un largo camino de recuperación, pero todo esto son nimiedades. La hija le pondrá definitivamente en pie, y de hecho, probablemente se recuperó tan rápido solo porque su querida hija se sentó a su lado durante días. Ellie se culpó por haberle creído a su madre.
que mintió diciendo que su padre no quería ir a verla. Menos mal que el jardinero encontró su número de teléfono y dijo toda la verdad. Ray también tenía un número al que aún no se atrevía a llamar. No estaba bien decirlo, pero si no hubiera sido por esa casualidad, nunca se habrían conocido. Jane salió de su balcón por primera vez en su vida. Por la mañana temprano, observó cómo se despertaba la ciudad. Se apagaron las luces, apareció la gente en la calle que tenía prisa por ir a trabajar y solo Jane no tenía prisa. Ella era libre. Al año siguiente retomó sus estudios y se licenció en la universidad. Luego volvió con sus padres y se casó con un tipo muy corriente que no tenía ni siquiera un apartamento. Por primera vez en su vida, se enamoró de verdad y formó una familia. La vida de Ray era solo un pequeño segmento en la vida que había que pasar. Ahora sabe que la felicidad no es solo cuestión de dinero. Es una pena que se diera cuenta muy tarde. Si te ha gustado esta historia, considera darle a me gusta y suscribirte. Para más contenido, haz clic en el botón de la campanita. Gracias y hasta pronto.